Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Murrun y bienvenidos a la mejor guía de consejos, donde os voy a mostrar 8 consejos para que avancéis correctamente, no os quedéis atascados y sepáis cómo gestionar vuestra cuenta, tanto si sois nuevos jugadores en el juego como si sois jugadores un poquito más avanzados. Pues bueno, hay gente que se está quedando atascada y no sabe muy bien cómo enfocar lo que es su partida o su personaje, así que chicos, quedaros porque os va a servir a todos los que estáis viendo el vídeo. Bien, vamos allá. Primer consejo, y es... creo que es evidente, pero es avanzar para desbloquear diferentes modos de juego. Ya sabéis que vamos avanzando y vamos desbloqueando diferentes mazmorras, vamos desbloqueando la montura, etcétera. Luego hablaremos de esto, pero lo importante es al principio ir avanzando. Ese es el primer consejo y yo creo que es el más claro. El siguiente consejo que os quiero dar es en el gasto de gemas, sobre todo al principio. Vamos a gastar las gemas en intentar invocar pues lo que son habilidades y compañeros, porque... vamos a intentar invocar habilidades y compañeros al principio. Y ojo al principio porque luego las vamos a ahorrar para otra cosa. Al principio necesitamos tener muchas habilidades y muchos compañeros y subirlos de nivel, como veis aquí, para poder tener diferentes combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a priorizar lo que es tirar las gemas en el gachapón para ir sacando esas habilidades y esos compañeros. Bien, después pasaremos a gastarlo en la montura una vez que lo desbloqueemos. Por eso es importante avanzar para ir desbloqueando. Al principio obtener las mascotas y las habilidades, y una vez que desbloqueamos la montura vamos a gastar las gemas en mejorar la montura. ¿Cómo gastamos las gemas en mejorar la montura? Pues desde la tienda, como ya hemos hablado en otros vídeos. Vamos a venir por aquí, vamos a venir por aquí abajo y vamos a ver que tenemos el muelle ilimitado que lo podemos comprar con gemas. Pues compraremos o gastaremos las gemas comprando el muelle ilimitado para ir subiendo lo que es la montura. Si vamos a montura, esto ya lo hemos hablado en otro vídeo, pero bueno, vamos a enseñarlo para que quede todo claro. Veis que con estos muelles pues podemos ir subiendo lo que es la montura y es lo que más poder nos va a dar a nuestro personaje, más que las habilidades y más que las mascotas o que los compañeros. Así que chicos, ya sabéis, tenéis que ir guardando esas gemas una vez que desbloqueéis la montura para ir subiéndola todo lo que podáis, porque esto va a hacer que avancéis muchísimo. Vale, el tercer consejo que os puedo dar es saber qué habilidades y compañeros usar. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente viene por aquí, viene a habilidades, le da a incorporación automática y te pone lo que la máquina quiere. Pero es que vamos a tener que saber muy bien cómo utilizar las habilidades y saber en qué momento tenemos que cambiarlas. Por ejemplo, el escudo pues viene bien, sobre todo para algunos bosses que igual te pegan muy fuerte y no consigues pasarte esa etapa, pero luego hay que saber leer las habilidades. Esta habilidad en concreto pues lo que hace es que causa un daño concreto y reduce un 40% la velocidad de ataque de los objetivos a su alcance. Es decir, contra un boss le va a ralentizar y si te pega mucho y te mata rápidamente, pues va a hacer que te pegue menos y poder llegar al final de la batalla y poder ganarle tú a él, por ejemplo, o para PvP, etcétera. Entonces, chicos, hay que leer muy bien lo que hacen las habilidades y saber combinarlas para poder avanzar y saber combinarlas a la hora de si estamos atacando en PvP, si vamos a ir a un boss o... porque no todas sirven para todo. Hay algunas que son mejores para bosses, otras para oleadas y otras, por ejemplo, pues para PvP. Bien, pues ese es el tercer consejo que os puedo dar. El cuarto consejo que os puedo dar es hacer todos los días todas las mazmorras, chicos. Todas las mazmorras que tenemos desbloqueadas, hacerlas porque vais a conseguir un montón de recursos, pero incluso también tenéis que ver los anuncios y hacerla la de los anuncios también, si es posible, pero intentar hacer todas porque os van a dar un montón de recursos, tanto lámparas como gemas, como diferentes recursos para mejorar, pues bien sean artefactos o monturas, etcétera. Entonces esto es muy importante. En un día no lo vais a notar, pero un día tras otro, pues son muchos recursos que si no las hacéis vais a dejar de hacerlas. Así que chicos, no dejéis de hacer lo que son todas las mazmorras. También hay que hacer, ya que estamos hablando de conseguir recursos en mazmorras, hay que hacer todos los eventos que tengamos activos, chicos, de impulso, etcétera, para conseguir cuantos más recursos mejor. Al final se trata de gestionar muy bien tus recursos y mejorar tu personaje en base a esos recursos. Así que chicos, no dejéis de hacerlo cada día. Bien, el siguiente consejo, y ojo que esto también es muy importante, es todo lo que tenemos por aquí, la mina. No dejéis de ir picando, no dejéis que los martillos lleguen a su tope, porque vais a estar quemando martillos, vais a estar malgastando lo que son los martillos, y lo ideal es que nunca lleguéis
al tope de los martillos y que vayáis consiguiendo poco a poco las piedritas, porque luego estas piedritas vamos a venir por aquí al centro de tecnología y vamos a poder ir mejorando nuestro personaje, nuestras habilidades, nuestro ataque. Siempre tenéis que priorizar, si tenéis otras, pero siempre tenéis que intentar priorizar lo que es el ataque. Siempre que tengáis el ataque, priorizar el ataque, chicos, es como mejor vais a avanzar. El ataque y después vida, defensa, compañeros, o por ejemplo aquí yo ahora mismo tengo para desbloquear velocidad de obtención de piqueta, o por ejemplo si le damos aquí el límite máximo de las piquetas, pero siempre priorizar a poder ser lo que es el ataque, porque fijaros qué subidón de poder te da el ataque básico y es mucho, gente, mucho, y esto te ayuda a avanzar bastante, creedme. Así que siempre intentar priorizar eso, lo que es el ataque. También tenemos por aquí la estatua champiñón, que es muy importante, y que aquí en la estatua champiñón vamos a poder tener una serie de estadísticas y que vamos a poder ir cambiando o mejorando. ¿Cómo lo hacemos? Pues con vamos por aquí, con lo que vamos plantando por aquí. Así que con estos recursos, cuando recogemos, vamos a obtener diferentes recursos en función de lo que plantemos y vamos a poder ir a la estatua champiñón, y si algo de aquí no nos cuadra o queremos mejorar, podemos cambiarlo. Es decir, si no has llegado todavía a desbloquearla, yo te digo cómo utilizarlo. Por ejemplo, quiero cambiar, pues esto, el bonus de daño crítico. Desbloqueo del candadito, le doy y lo cambiaría. No lo voy a hacer porque no vaya a ser que la liemos. De momento me está yendo bien, aunque tengo que subirlo porque esto va por rangos. Ya veis que el rango B pues es mejor, luego estaría el A, y ya veis que está el C, el D, el E. Entonces, intentar siempre en estas habilidades tener lo que es el rango más alto. Sirve mucho el tener daño a jefe, porque contra los bosses, que es donde nos solemos atascar, es lo que mejor viene para intentar pasar esas etapas. Así que intentar siempre buscar una de las habilidades que sea de daño a jefe, y cuanto más alto sea ese daño, pues mejor, chicos. El resto, de momento, no lo han desbloqueado. Hablaremos de ello en un vídeo concreto cuando lo desbloqueen y veremos cómo se utiliza y para qué. Bien, el siguiente consejo que os puedo dar, y este es el sexto, es el clan, chicos. Uniros a un clan cuanto antes, y si puede ser que tenga mucha gente, mejor, para poder hacer las batallas de clan, recoger las recompensas, poder hacer las batallas contra el boss, poder recoger las recompensas, y contra el pez globo cabezón, pues también poder hacer las batallas contra él y poder recoger recompensas. Cuanto más mejor, porque luego vamos a tener la tienda, y si tenéis la tienda desbloqueada, pues entera o al máximo, esto va a ser en función del nivel de vuestro clan, vais a poder comprar un montón de recursos, pues por ejemplo, fijaros, las lámparas estas, para poder ir invocando pues más objetos, y esto viene la verdad que bastante bien. Así que chicos, el clan es súper importante, intentar que sea un clan pues lo más fuerte posible. Ya sabéis, uniros a un clan, si estáis empezando, buscar un clan, pero un clan que sea un poquito fuerte, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente consejo que os puedo dar es en la tienda. ¿Qué debemos comprar en la tienda? Vamos a venir por aquí, aunque lo hemos hablado antes, pero bueno, en la tienda ya sabéis que por aquí tenemos lo que son las invocaciones por vídeos, intentar verlas también todos los días, porque al final no cuesta nada, lo veis, hacéis las invocaciones y oye, son más posibilidades de obtener compañeros o habilidades buenas al cabo del día, y es lo que digo, en un día no, pero un día tras otro, son muchas invocaciones que son gratis, chicos, así que usarlas. No gastéis las gemas, usar los tickets, porque una vez que desbloqueéis la montura, es allí, lo que hablábamos antes, donde vamos a gastar nuestras gemas. Vamos a venir por aquí y ahí es donde vamos a gastar nuestras gemas, en comprar los muelles ilimitados. Atención que se vuelve loco el juego, ahí está, comprar los muelles ilimitados. Así que chicos, esto es prioridad absoluta dentro de la tienda. Luego el que le quiera meter dinero, pues que le meta dinero. Hay cosas o paquetes que la verdad que están bien o que no son muy caros, y hay otros pues que a mi parecer pues son bastante caros. Así que chicos, prioridad los muelles y las invocaciones, sobre todo las gratis, las gratuitas, hacerlas a diario, chicos, dentro de la tienda. Y el octavo y el último consejo que os puedo dar es que juguéis, chicos. Al final este juego se trata de ir jugando y de ir avanzando. Si no juegas, sí que vas a estar farmeando, pero no vas a estar avanzando. Así que chicos, lo que hay que hacer es jugar, y cuanto más juegues, más vas a conocer sobre el juego, y seguramente que te atasques y tengas que hacer, el juego te obliga a hacer pruebas, a ir cambiando habilidades y compañeros, y con eso pues tú vas a ir sabiendo qué cosas son mejores, y tú poco a poco, sin darte cuenta, te vas a ir haciendo mejor en el juego y vas a ir comprendiendo mejor todas las mecánicas del juego. Pues vas a llegar a comprender que, pues por ejemplo, si metes a este compañero, aunque esté en nivel 1, te da un aumento de habilidad de daño de las habilidades de un 40%, y que igual es mejor que otro compañero, y cuando tú cambias este compañero por el otro, vas a ver que en un boss avanzas y dices, hombre, joder, pues ya voy engranando o engrasando bien la maquinaria y ya va funcionando, y tú aprendes a jugar, a combinar tus compañeros, tus habilidades, y todo eso poquito a poquito te va haciendo mejor, y lo que decíamos, jugando poco a poco, pues vas avanzando
que al final de eso se trata para ir subiendo en lo que son las clasificaciones. Así que chicos, creo que no me dejo nada. De todas formas, si tenéis dudas, me lo podéis dejar en los comentarios y las intentaremos resolver o sacaremos otro vídeo, porque al final esto puede ser muy extenso. Pero bueno, yo creo que son los 8 consejos más importantes que os puedo dar. Evidentemente podríamos estar hablando aquí todo el día, pero bueno, yo creo que son los más importantes. Espero que os haya ayudado. Si es así, ya sabéis, dadle un fuerte like y sobre todo suscríbete para no perderte ningún vídeo de Legend of Murrun. Nos vemos en un siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego!